Iniciamos unidad 2, propiedades y estado termodinámico. El objetivo de la unidad es que el alumno determinará el estado termodinámico de sustancias puras, gases ideales, gases reales y mezclas, que incluyan la transferencia de calor para describir la eficiencia de los procesos físicos y químicos. El primer tema de la unidad, sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas formas de la materia homogénea cuya composición química es fija y definida, o sea que no varían sin importar las condiciones físicas en que dicha materia se encuentre. Dicho de otro modo, pues se trata de la materia que permanece químicamente inalterada en los distintos estados de agregación, dotada de propiedades similares y características. Las sustancias se van a determinar por medio de un conjunto de átomos iguales que componen un elemento o un conjunto de moléculas iguales que componen un compuesto. Una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida, unidos por enlaces químicos fuertes. Vamos a encontrar las sustancias puras como sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Las simples son aquellas que están hechas de un único tipo de átomo, o sea que sus moléculas están compuestas del mismo elemento. Por ejemplo, el helio, el oxígeno y el grafito. Las sustancias puras compuestas están formadas por repeticiones de la misma molécula, pero también tienen dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono. Como pueden ver, el agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En la siguiente lista se debe identificar si corresponde a una sustancia simple o una sustancia compuesta a partir del nombre de la sustancia y de su fórmula química, no emitiendo que los átomos iguales de un elemento corresponden a una sustancia pura simple y las moléculas iguales de un compuesto corresponden a una sustancia pura compuesta. El siguiente tema, procesos termodinámicos en diagramas, presión contra temperatura. Analicemos un diagrama. Tenemos dos ejes de la X, donde se encuentra presión, y ejes de la Y, donde se encuentra temperatura. Este diagrama muestra las tres fases en las cuales una sustancia pura se puede encontrar. Estas regiones pues están limitadas por las curvas de fusión, ebullición y sublimación respectivamente. Además se muestran dos puntos, el punto crítico y el punto triple. Nuestro sistema se encuentra sometido inicialmente a una moderada presión. Aquí tenemos el sistema y a una moderada presión constante. Si tiene una baja temperatura, la sustancia entonces se encuentra en la fase sólida. Con una baja temperatura se encuentra en la fase sólida. Pero si decidimos agregar más energía, podemos transportar nuestra sustancia sólida a la fase líquida, pasando por la curva de fusión. Y si agregamos más energía, alcanzamos la fase de vapor. Si repetimos este proceso isobárico, ahora a una mayor presión, es decir, más arriba, vamos a identificar que la sustancia logra pasar de sólido a vapor. Pero, ¿qué denota este sistema isobárico? El punto de fusión ha aumentado con el aumento de la presión y también a mayor presión, los puntos de fusión y ebullición alcanzan un nivel mayor de temperatura. También se nota que la distancia entre las líneas de ebullición y de fusión son más grandes y van agrandándose conforme aumenta la presión. Posteriormente tenemos otro ejemplo, la línea azul. Esta identifica el proceso a una presión baja. La sustancia pasa de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. El ejemplo típico de sublimación es el hielo seco que pasa del sólido a vapor. Este es un proceso más rápido, pero más difícil de realizar. Existe una presión en donde las tres fases existen y se conoce como punto triple de la sustancia. Es la línea roja. Si se dan cuenta aquí,
a una determinada presión y a una determinada temperatura se encuentran en un punto la parte sólida, líquida y vapor, por lo que se le llama punto triple. También vamos a identificar ahora cómo se ve nuestro sistema en un proceso isotérmico, es decir, subir la presión. Supongamos que tenemos nuestra sustancia en la fase de vapor a una cierta presión. Si tenemos constante la temperatura y aumentamos la presión, llegaremos al punto de ebullición. Ahí está, sobre el punto de ebullición y en este caso de condensación, porque nuestro vapor se condensará y se transformará en líquido. Y si aumentamos más la presión, llegaremos a la curva de fusión y por último a la fase sólida. En esta práctica debemos considerar una masa de agua en un dispositivo cilindro émbolo, el cual es necesario graficar para conocer sus cambios de fase. Este es el cilindro émbolo y estas son los cambios de fase de acuerdo a las temperaturas y a la presión. Dice que vamos a partir de una atmósfera y una temperatura de 100 grados centígrados. Una atmósfera corresponde a 101,325 pascales. Lo que se va a hacer es una gráfica donde se demuestren cada uno de los procesos isobáricos con estos factores. Posteriormente tenemos el proceso termodinámico en diagramas, pero ahora presión-volumen. Vamos a identificar aquí también dos ejes, eje X y eje Y. En estos ejes se encuentra dentro una línea que representa la temperatura que va a ser constante. En este caso tenemos una temperatura de 99,97 grados y una presión de 101,325 kilopascales. La primera zona, vamos a identificar ahora cómo vamos a solucionar este proceso. Primero, esta es la gráfica. Identificamos la primera parte, a la que se le llama líquido comprimido. La primera zona del líquido comprimido en la cual la sustancia es líquido y está a punto de evaporarse y se conoce como líquido saturado. Es representado con una F. En las tablas de propiedades termodinámicas se va a encontrar como volumen específico del líquido saturado y lo representa no solo la F, sino que una V, una W o una BVF. En la siguiente zona ya está identificado el líquido saturado y ahora corresponde a la zona de mezcla. La zona de mezcla tenemos la sustancia en forma líquida y como vapor. La sustancia es el agua. Quiere decir que la mitad de la línea corresponde a agua líquida y la otra mitad a vapor. La última molécula de la sustancia líquida se evapora y se conoce como vapor saturado. Cuando nosotros tengamos este valor entre la distancia de aquí a acá, vamos a tener el valor saturado que está representado con una G. Y en las tablas lo vamos a encontrar como vapor saturado. Por último, tenemos la zona de vapor sobrecalentado. Pero bueno, vamos a realizar un ejemplo donde tendremos las tablas para identificar el manejo de las mismas en relación con esta gráfica de presión-volumen. Tablas de propiedades. Primero, tenemos una temperatura de 50 grados con un volumen de 7,72. Lo primero que voy a identificar va a ser el 50 de temperatura, que va a ser mi base en las tablas. ¿Qué tabla estoy utilizando? Agua saturada de la tabla de temperaturas y es la tabla A4. Iniciamos aquí el ejercicio.
Vamos a comprobar todo esto de las tablas en relación a las gráficas. Y entonces tenemos, aquí está nuevamente mi gráfica. Recordemos que la parte de rojo iniciamos con la temperatura de 50 grados, en donde tiene una presión, aquí encuentro el valor, presión de 12.352, acá la tenemos. Luego tenemos un valor específico de líquido saturado de 0.001012. Aquí está, es el valor, este valor, y lo colocamos acá. Posteriormente, en esta zona de mezcla, vamos a colocar el vapor saturado. Es este valor BF. Recuerden que lo representa una F y corresponde al 0010. No, perdón, es al 12.026, lo representa de este lado, es la G, BG 12026. Y por último, vamos a colocar el volumen. Si recordamos el ejercicio, nos damos cuenta que la temperatura era de 50 grados en la tabla y el volumen de 7.72. ¿Por qué identifico y grafico acá el volumen? Porque yo reviso la tabla de valores y tengo que encontrar el 7.72. Los valores que más se acercan de 7.72 está entre el 7.37 y el 8.07. Por lo tanto, se encuentra entre estos dos valores. Ubicar el valor de volumen se encuentra entre el líquido saturado y el valor saturado. Como queda en medio de estos dos valores, la descripción de la fase va a ser mezcla y la presión es la misma presión de la saturación. Entonces yo vengo para acá y como es la misma, está entre estos dos, identifico y es una mezcla. Quedó de este lado, quedó acá mi valor. Por lo tanto, encuentro la tabla, coloco valores y queda de esta manera. Este valor en pascales lo encontré acá y ¿por qué la descripción de la fase? Porque recuerden que corresponde a una mezcla. De acuerdo a la gráfica anterior, mi valor de volumen quedó en esta zona. Si el valor de volumen quedara en esta zona, sería líquido comprimido. Y si quedara en esta zona, sería valor sobrecalentado. A partir de este ejemplo, tenemos que realizar el siguiente ejercicio, donde se debe de identificar también no solo el valor de los 50 grados, sino que ahora tenemos que encontrar el valor de los 105 grados centígrados, 15, 75 y 40. Por lo tanto, debemos encontrar los valores correspondientes a la tabla y la descripción de la fase.